Cuando nosotros estamos trabajando con base de datos Oracle o SQL Server, ustedes habían visto en la arquitectura que tenemos una parte en el servidor de Core Audit Server, una parte que tiene que ver con utilitarios, para conectarnos a esos motores de base de datos. Por ejemplo, en el caso de la consola Oracle, yo puedo abrir esta pestaña y como he utilizado Oracle, aquí yo puedo ver, aquí yo hago la gestión de todas las conexiones, de cómo voy a agregar una nueva instancia. Ok, nuevamente, estoy en la pestaña principal, hice clic en este botón, en consolas, bueno, los utilitarios básicamente, y seleccioné Oracle. Se abre esta segunda pestaña y desde aquí tengo varios paneles también. La primera es registro de instancia. Si ustedes se acuerdan, nosotros hicimos este registro de instancia con el propósito de poder conectarnos a la base de datos. Ojo, no confundir, por favor, aquí les hago la aclaración. Aquí en Overview and Status tenemos esta información de un agente que tenemos configurado. Pero esta información, este nombre de repositorio, la consola lo está jalando del agente. Cuando instalamos el agente estableció conexión con el Core Audit Server a través del 1973 de ese puerto. Se ha establecido esta conexión y tengo estas estadísticas de la conexión entre el Core Audit Server y el agente desplegado. Desde aquí, yo básicamente puedo agregar instancias con el propósito de utilizar otras funcionalidades que la herramienta me permite hacer. Una de esas funcionalidades es hacer un descubrimiento de base de datos. No sé si ustedes se acordarán que cuando hicimos la presentación de Core Audit hablamos de niveles de auditoría y mencionamos 4 niveles de auditoría. Un nivel 1 que no requiere agente, que no requiere desplegar agente, ¿ok? El agente que nosotros hemos visto aquí, ¿ok? Hay funcionalidades que Core Audit me permite hacer sin desplegar el agente. Esas funcionalidades son hacer un descubrimiento de bases de datos por rangos de IPs de las máquinas que pudieran estar ahí prendidas o apagadas en la red, sobre las cuales en su momento de repente el área de desarrollo o testing o QA solicitaron para proyectos determinados y resulta que por ahí pudiera haber un motor de base de datos Oracle con, por lo menos no con toda la base completa, pero por ahí ciertos esquemas, ciertas tablas y que pudiera haber data sensible. Entonces, lo que me permite hacer esta parte de descubrimiento de base de datos es correr un scan, ¿ok? De red, a nivel de red, para identificar en el rango de IPs que nosotros establezcamos acá, ¿ok? O por puertos que utilizan esos motores de base de datos, simplemente darle clic en Scan y la herramienta va a buscar si es que hay motores de base de datos, obviamente por IPs, por puertos, y va a mostrar los resultados de esos motores, esas máquinas donde hay un motor Oracle en este caso. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, ese escaneo puede ser manual con esta opción Scan Now. Simplemente defino las IPs, los rangos y los puertos y le doy clic en el botón Scan y la herramienta empieza a escanear en la red. Se puede tomar su tiempo, o sea, habría que dejarlo ahí, va a depender del rango de IPs también. La otra opción es programar el escaneo, nuevamente, de máquinas, de IPs, donde podrían haber ahí motores Oracle, en este caso, que uno no está ni enterado que existen esas máquinas y que hay un Oracle corriendo. Nuevamente, apuntando a reducir brechas de seguridad para identificar por ahí potencial brecha de seguridad porque podría haber data sensible que está ahí en una máquina virtual y uno ni enterado, ¿no? Ok, listo. Entonces, se puede programar este scan, nuevamente, por rango de IPs, por rango de puertos, y ustedes pueden programar aquí, definir cuándo quieren que se ejecute ese scan y dejar corriendo. Dejar que termine
y bueno, la herramienta al final de este tablero, de este panel derecho, va a mostrar los resultados.